Vamos con el nervio óptico o segundo nervio craneal, que es el encargado de recibir todos los estímulos lumínicos. En otras palabras, es el encargado del sentido de la visión. Sin embargo, antes de pasar a la exploración semiológica de este nervio, es muy importante recordar todos los elementos de la vía visual. En primer lugar tenemos la retina, que es la capa más interna del globo ocular y en donde se van a encontrar muchos tipos celulares, pero especialmente se van a encontrar estructuras que van a servir como fotorreceptores, que se denominan conos y bastones, y también se van a encontrar células ganglionares que representan la última capa y que luego van a formar el nervio óptico. Sin embargo, en la retina hay que puntualizar ciertas cosas. La retina cubre sobre todo la retina nerviosa, porque hay dos tipos de retina, pero la retina nerviosa, que es la que puede captar los estímulos, se encuentra en todo el globo ocular en su parte posterior. O sea, la retina va a estar tanto en la parte superior, inferior, medial y lateral de la porción posterior del globo ocular. Y por lo tanto existe una división topográfica de la retina. La retina que se encuentra en la porción más medial del globo ocular se va a denominar retina nasal, mientras que la retina que esté en la región más lateral se va a denominar retina temporal. La retina superior se va a llamar así, retina superior, y la retina inferior va a ser igual, retina inferior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cada sección de la retina va a ocuparse de percibir una zona del campo visual. Y de manera muy esquemática, para que les quede muy claro, la retina capta el campo visual contrario. Es decir, la retina nasal, estamos viendo en este caso este lado, la retina nasal va a captar el campo visual temporal, mientras que la retina temporal va a captar el campo visual nasal. La retina superior va a captar el campo visual inferior y la retina inferior va a captar el campo visual superior. Entonces es al contrario. La retina, como comenté, tiene una capa de células ganglionares que luego se van a continuar con el nervio óptico. Hay un nervio óptico izquierdo, un nervio óptico derecho, y allí se va a acumular toda la información que viene de la totalidad de la retina. Luego pasamos a la siguiente estructura, que es el quiasma óptico, que es esta estructura que está por acá, que se localiza por encima del diafragma celar, es decir, por encima está en mucha relación con la silla turca. Y en este sitio va a ocurrir un fenómeno muy interesante, y es que la retina nasal de cada uno de los nervios ópticos que viene acá, y que recordemos es la que se va a encargar de captar el campo visual temporal, va a decusarse, es decir, las fibras de la retina nasal de este lado van a irse para el otro lado y viceversa. Por lo tanto, si a nivel del quiasma óptico se produce una lesión, y algo que es muy común son los tumores o adenomas hipofisiarios, que pueden generar una compresión sobre el quiasma óptico. Como en esta región se van a decusar las retinas nasales, es muy común observar en este tipo de pacientes una visión tunelada, porque como estoy comprometiendo sobre todo las retinas nasales, que van a captar los campos visuales temporales, es decir, los campos visuales externos, con lo único que me voy a quedar son con las retinas temporales que captan el campo visual nasal, es decir, la parte más central, y por lo tanto uno de los síntomas es eso, visión tunelada. Por ejemplo, la fábula de David y Goliat es muy característica, porque Goliat era una persona que seguramente sufría de una condición denominada acromegalia, que es producida por un tumor de la hipófisis, un macroadenoma, y que seguramente comprimía
su quiasma óptico y por eso fue vencido muy fácilmente por David. Entonces es una simple curiosidad. Ahora, luego del quiasma óptico seguimos a las cintillas ópticas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a suponer este es el lado izquierdo. La cintilla óptica izquierda va a tener, digamos, va a tener la información de la retina temporal izquierda, pero va a tener la información de la retina nasal derecha. Y lo mismo del otro lado, es decir, los impulsos de la retina temporal siempre se quedan del mismo lado. Los que cambian son los de la retina nasal. Y bueno, se llega luego a otro punto que es el cuerpo geniculado lateral, en donde se van a emitir otras proyecciones a otras regiones del sistema nervioso central, predominantemente a nivel del tallo encefálico. Y luego a partir de aquí se van a generar una serie de fibras nerviosas denominadas radiaciones ópticas, en donde simplemente se va a continuar el trayecto hasta que se llega a la parte más posterior del cerebro, a una región de la corteza denominada cisura calcarina o corteza visual primaria, que es en donde se van a integrar finalmente la información que viene desde las retinas. Entonces es simplemente para que lo recuerden un poco. Ahora, ¿qué debemos explorar cuando estemos examinando el nervio óptico? Recordemos, al igual que el nervio olfatorio, el nervio óptico no es un nervio como tal, no es realmente un nervio, en realidad es un fascículo cerebral. Es decir, el nervio óptico es una prolongación del cerebro y de hecho la retina deriva de un primordio embrionario completamente distinto a el resto del globo ocular. Entonces, es interesante que el nervio óptico es el único componente del sistema nervioso central que puede ser examinado a simple vista mediante el último examen que veremos aquí, que es el fondo de ojo. Pero entonces en la exploración semiológica vamos a evaluar la agudeza visual, la visión de colores, el campo visual y por último el fondo de ojo, que de nuevo el nervio óptico es la única porción del sistema nervioso central que podemos evaluar, digamos, no a simple vista, pero sí es el único que podemos evaluar sin un método invasivo. Entonces, agudeza visual. La agudeza visual, cuando escuchamos ese término, nos referimos a la capacidad que tiene la visión central, es decir, cuando uno va a mirar algo, el punto de mayor definición es aquel que está en el centro. Entonces, a eso nos referimos cuando vamos a evaluar la agudeza visual. Para hacerlo existen múltiples herramientas. Una de las más utilizadas son las tablas de Snellen, que seguramente han visto cuando van de visita al oftalmólogo, y que es una medida estandarizada. Se coloca una carta de un determinado tamaño a 20 pies del paciente, es decir, a 6 metros, y se le pide que se cubra un ojo porque como en el nervio olfatorio hay que examinar un lado y luego el otro. Entonces se le pide a la persona que se coloque a 20 pies y se le dice que empiece a leer las letras de la más grande a la más pequeña. Entonces la persona va a decir, bueno, aquí ¿qué letra ve usted aquí? La E, F, P y así sucesivamente, hasta que ya no pueda leer más. En el momento en que ya no pueda leer las letras, el último resultado, es decir, la última fila de letras que leyó bien, va a ser su medida de agudeza visual. Y esto es una medida que es expresada de la siguiente forma. Digamos, el estándar, lo normal, es que la persona tenga 20-20. Esto es una medida relativa. Es simplemente que la mayoría de personas a 20 pies de distancia, que sería esto que está acá, pueden ver esta letra. Pero ¿qué es lo que sucede? Si
por casualidad o por cualquier defecto yo no puedo leer esto, sino que la última fila que puedo leer es esta, entonces mi visión, mi agudeza visual sería de 20-30. ¿A qué se refiere esto? Que yo a 20 pies, no sé si dije metros anteriormente, pero en dado caso me disculpo, son 20 pies en este caso. Yo a 20 pies puedo ver lo que una persona normal ve a 30 pies. Es decir, a mí me cuesta más ver. Y ya si nos vamos pues por ejemplo, a esta fila 20-100, quiere decir que yo a 20 pies veo lo que una persona normal vería a 100 pies. Es decir, mi agudeza visual es bastante pobre. Por el contrario, si yo me voy más abajo, aquí no se ve notado, pero aquí esto podría ser 20-15, por ejemplo. Lo que quiere decir que yo a 20 pies puedo ver lo que una persona normal solamente puede ver a 15 pies. Entonces mi visión es mejor. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Eso que acabamos de ver, las cartas de Snellen, es para la visión lejana, pero también existe una prueba para la visión cercana y es utilizando las cartas de Rosenbaum, que siguen el mismo principio pero se colocan a 30 centímetros de distancia de la persona y primero se examina alternativamente un ojo y luego el otro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si la persona no es capaz de discriminar la letra más grande de la cartilla de Snellen, entonces se tiene que pasar a hacerle otro tipo de pruebas. Lo siguiente sería colocar una mano, la mano del explorador, delante de la persona y decirle si puede, en primer lugar, contar los dedos de esa mano. La persona, si dice que sí, si puede contar los dedos, entonces se dice que la visión es a cuenta dedos. Si la persona no puede determinar cuántos dedos están levantados, pero sí puede ver que hay algo allí, entonces se denomina visión en bultos. Y si la persona no puede ver nada, entonces lo siguiente es proyectar un haz de luz directamente a la pupila y si la persona dice que ve algo, entonces se denomina que tiene una visión de luz. Ahora, si la persona no ve ni siquiera ese haz de luz directamente a la retina, la persona es catalogada oficialmente como ciega o que padece de ceguera. Lo siguiente a explorar sería la visión de colores, la visión cromática, que recordemos está dada gracias a una serie de receptores a nivel de la retina denominados conos. Entonces, la forma de evaluar esta visión es muy sencilla. Se hace utilizando las famosas cartas de Ishihara, las cuales están coloreadas con colores específicos que hacen imposible la discriminación para personas que tengan trastornos visuales, como por ejemplo la discromatopsia, lo que comúnmente se conoce como daltonismo. Entonces se les dan una serie de cartillas y utilizando estas cartillas se puede discriminar si la persona padece algún trastorno de la percepción de los colores.
con la exploración del campo visual, que se define como toda aquella región del espacio que puede ser captado mediante la visión o mediante la retina. Entonces aquí vamos a ejecutar una maniobra, una técnica que se denomina campimetría por confrontación, en donde se va a colocar a el paciente enfrente del explorador. Puede ser sentado, puede ser de pie, lo importante es que estén a la misma altura y a 1 metro de distancia. Algunos dicen 0.5 metros, esto puede variar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se examine, como ya hemos visto anteriormente, un ojo primero y un ojo después. Para esto se le pide tanto al paciente como al explorador que se tapen el ojo del mismo lado. Pero por favor presten bastante atención, porque en este caso la paciente se está tapando el ojo izquierdo porque lo estamos viendo de frente. Y en este caso el explorador, que no se ve en la imagen, debería taparse el ojo derecho. O sea que no es el mismo ojo, pero sí el del mismo lado. Entonces, en este caso, los ojos que quedan descubiertos son el ojo derecho del paciente y el ojo izquierdo del explorador. Como quiera que sea, lo importante es que los dos estén a la misma altura y que el paciente dirija su foco visual, o sea, digamos, su visión central a el nación del examinador, es decir, a la parte más superior de la nariz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el explorador? Teniendo al paciente en esta posición, el explorador va a utilizar su dedo, pero también puede utilizar un bolígrafo, puede utilizar un marcador, lo que sea, para incidir sobre el campo visual de la paciente o del paciente. Ahora, este examen es bastante subjetivo porque lo que hace es comparar el campo visual del paciente con el campo visual del examinador, asumiendo que el campo visual del examinador sea completamente normal, y por lo tanto una persona, un médico o un explorador que tenga un defecto del campo visual no podría realizar esta maniobra en otra persona. Entonces el explorador empieza a mover el dedo desde la periferia hacia el centro y le indica al paciente que en el momento en que ve el dedo diga cualquier palabra, diga dedo o diga marcador o lo que sea. Entonces debería coincidir que cuando el explorador empiece a ver el dedo, también lo vea el paciente, porque recuerden que ambos ojos están alineados. Entonces el explorador lo va a hacer de abajo hacia arriba, cubriendo los 4 cuadrantes. Lo que se recomienda, hay muchas técnicas, ¿no? Algunos lo hacen de manera horizontal, de arriba abajo, otros de manera vertical. Una técnica muy buena es hacerlo como se ve aquí, es decir, desde, imagínense que esto es un cuadrado, pues uno movería el dedo de una esquina, en este caso la esquina inferior derecha, hacia el centro. Y así uno evalúa la totalidad de todas las áreas del campo visual. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que el explorador ya vea su dedo, imagínense que el explorador mueve el dedo hasta aquí y el explorador ya lo ve, pero la paciente no lo ve. Entonces ahí uno puede diagnosticar que la persona tiene un defecto del campo visual. Como se dice aquí, indicar cuando ve o deja de ver un objeto que se irá desplazando a lo largo del campo visual. Esto se tiene que hacer en todas estas direcciones y luego se tiene que tapar el otro ojo y empezar a examinar el lado contralateral. Por último, tenemos el fondo de ojo, que se realiza mediante un instrumento denominado oftalmoscopio. Esta es una versión, digamos, de mano, ¿no? Los oftalmólogos tienen instrumentos un poco más sofisticados y que simplemente van a permitir al explorador poder incidir a través de la pupila y ver una proyección de tanto la retina como de otras estructuras que veremos a continuación. Como pueden ver acá, la técnica es súper sencilla. Antes de empezar y asumiendo que el explorador no tenga ningún defecto de la refracción,
Aquí hay un pequeño rheostato que lo que hace es ajustar las dioptrías adecuadas, es decir, el aumento. Entonces, asumiendo que el explorador no tiene ningún defecto, lo colocaría en 0. Y aquí se enciende una luz bastante potente que se incide directamente sobre la pupila de la persona buscando un reflejo rojo. Como pueden ver acá, el examinador está utilizando su ojo izquierdo y su mano izquierda para examinar a el ojo izquierdo de este paciente. Entonces es una mnemotecnia que siempre deben utilizar. O sea, si vamos a explorar el ojo izquierdo, pues yo voy a utilizar, yo como explorador, mi ojo izquierdo y mi mano izquierda. La mano derecha del explorador, en este caso, debería estar sujetando digamos, el párpado superior del paciente para brindar mucha más visión. Sin embargo, este tipo de exámenes de manera rutinaria se ejecuta luego de utilizar una sustancia midriática que permita dilatar la pupila y hacer que este examen sea mucho más sencillo. Entonces el médico se va acercando paulatinamente hasta que puede observar todas las estructuras que veremos acá. En este caso, siempre tienen que hacer el ejercicio de recordar la parte nasal y la parte temporal. Si yo estoy viendo esto desde el frente, y esto es la región nasal y esto es la región temporal, yo puedo asumir rápidamente que esto es un ojo derecho, porque lo estoy viendo de frente. Entonces es como si viera la cara de esta señora. Yo estoy viendo este ojo, porque esta es la parte nasal y esta es la parte temporal. Entonces es un ojo derecho, porque lo estoy viendo de frente. Tengo que hacer el cambio. Entonces, de manera general, lo que tenemos que observar es primero la retina, que es todo esto que estamos observando, que tiene una coloración entre amarillenta y anaranjada. También tenemos que ver dos estructuras muy características. Esta en la retina nasal es la papila del nervio óptico, por donde va a salir el nervio óptico y por donde va a entrar los vasos centrales de la retina, tanto las arterias como las venas. ¿Qué es lo que sucede? Este es el conocido punto ciego fisiológico que tiene el campo visual, también denominado mancha ciega de Mariotte, y que es completamente normal. Sin embargo, puede aumentarse, o digamos que ese punto ciego puede aumentarse en algunas condiciones patológicas, como por ejemplo la miopía, como por ejemplo el glaucoma, la vejez, entre otros. También tenemos esta otra estructura que es la mácula, que es el punto de mayor agudeza visual, ya que allí no existen fibras nerviosas de células ganglionares, sino que solamente hay conos, y es la región en donde se concentra la mayor cantidad de células fotorreceptoras, y la parte más central es la fóvea. Disculpen. Otra cosa que tenemos que observar son los vasos sanguíneos. Vamos a ver vasos sanguíneos tanto venosos como arteriales. Los venosos suelen ser un poco más gruesos, suelen ser más voluminosos, mientras que las arterias suelen ser más pequeñas, delgadas y brillantes, y suelen estar en una relación 3:2. ¿Qué debemos evaluar? De nuevo, color de la retina, disco óptico, que es esto que vemos acá, forma y color, cruces arteriolo-venulares, cuál es la relación entre esas arteriolas y esas vénulas, la mácula, la localización con respecto al disco óptico y la presencia de lesiones. El fondo de ojo puede diagnosticar muchísimas afecciones, algunas de ellas son el diagnóstico de alguna de las enfermedades a través del fondo de ojo puede salvar la vida del paciente, como en el caso de la hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuáles son todas las alteraciones que podríamos ver en el nervio óptico? Pues bueno, tenemos que empezar con las alteraciones de la agudeza visual, que en este caso coloqué solamente dos. La ambliopía.
ambliopía significa disminución de la agudeza visual, que puede ocurrir por muchísimas razones. Puede ser simplemente por un defecto de la refracción, como por ejemplo la miopía, hipermetropía. Puede ser, o el astigmatismo, puede ser por una disminución o mejor dicho, por un aumento de las opacidades, tanto a nivel del cristalino, en ese caso cataratas, como también a nivel de la córnea. También se pueden encontrar retinopatías, como por ejemplo retinopatías hemorrágicas, degenerativas, pigmentarias. Y también puede generarse por neoplasias, puede generarse por enfermedades desmielinizantes. Muchísimas cosas pueden generar una disminución de la agudeza visual, tanto de manera unilateral como bilateral. Luego tenemos la amaurosis, que la amaurosis es ceguera. O sea, ya la persona no ve absolutamente nada y que también puede ser causada por trastornos degenerativos, por diabetes, por enfermedades isquémicas como la neuropatía ocular isquémica. También puede ser causado por neoplasias, puede ser causado por tóxicos, como por ejemplo la intoxicación por alcohol metílico, entre muchas otras. Entonces eso también es importante que lo recuerden. Hay un tipo de amaurosis muy particular, que es la amaurosis fugaz, que es la pérdida de la visión transitoria. Generalmente es de un solo lado. Y esta es muy interesante porque se debe a la oclusión tromboembólica de la arteria oftálmica por un trombo que se genera por una placa de aterosclerosis a nivel carotidio ulcerada. Entonces, ese dato lo pueden tener allí. También tenemos otros defectos, en este caso van a ser defectos del campo visual. Los más resaltantes son los escotomas, que son simplemente puntos ciegos del campo visual anómalos. Algunos pueden ser positivos, es decir, que la persona percibe que tiene una zona donde no ve, pero a veces también pueden ser negativos, es decir, la persona no es consciente de que tiene un punto ciego anómalo, pero cuando el examinador realiza la campimetría por confrontación, se da cuenta de que hay una zona que no es captada. Además se encuentran otro tipo de escotomas, por ejemplo los escotomas centellantes, que son clásicos de los pacientes con migraña y que suelen verse como unas líneas en forma de vidrio esmerilado bastante luminosas y que suelen estar acompañadas con cefaleas o a veces no, dependiendo, y que de nuevo están relacionadas mucho con migraña. Estos hay que diferenciarlos, estos escotomas, con las moscas volantes. Las moscas volantes son un fenómeno bastante común que se debe a desprendimientos del humor vítreo y que se distinguen de los escotomas porque los escotomas se mantienen fijos en el campo visual. Es decir, si yo tengo un escotoma central, es decir, que yo tengo un punto ciego en la región central de mi campo visual y yo muevo la vista hacia arriba, ese escotoma se va a mantener en el punto central. Sin embargo, las moscas volantes ya están flotando, digámoslo así. Y si nosotros movemos la vista de un lado a otro y nos detenemos, vamos a poder ver cómo todas esas moscas volantes, que pueden ser pequeñas pelotas o también pueden ser como en forma de barras, se van a ir moviendo como si estuviesen suspendidas en un tipo de gel, que es lo que en realidad ocurre, digamos que esas moscas volantes son simplemente acúmulos de proteínas o eritrocitos o cualquier otro tipo de detritus que queda suspendido en la gelatina que es el humor vítreo. Otro defecto muy común del campo visual son las hemianopsias. Hemi es mitad y anopsia es que no es percibido. Entonces una hemianopsia sería la ausencia o la no captación
de la mitad de un campo visual. Ya puede ser en sentido vertical, es decir, puede haber una hemianopsia temporal o nasal, como también puede haber hemianopsias altitudinales, es decir, hemianopsias superiores o inferiores. Recordemos, cuando hablamos de una hemianopsia, por ejemplo, lateral, yo me estoy refiriendo a que no puedo ver el campo visual lateral o temporal. Lo que quiere decir que la retina que está afectada es la retina nasal y viceversa. Pasamos a las alteraciones del color. Aquí hay muchísimas, como les comenté, está la discromatopsia, que es simplemente la percepción alterada o disminuida de los colores, que suelen estar en un espectro bastante amplio. Las más comunes son las discromatopsias dentro del espectro rojo-verde, que son enfermedades en donde por trastornos genéticos no se genera digamos, la sustancia fotorreceptora específica para la luz de alta longitud de onda o mediana longitud de onda, en este caso la roja y la verde, y que eso va a generar que la persona afectada no pueda distinguir como una persona normal colores como por ejemplo el rojo del verde, el rojo del amarillo, el rojo del anaranjado, los marrones también suelen ser colores que cuestan bastante, los colores ladrillo. Eso es lo que se denomina discromatopsia. La discromatopsia puede ocurrir simplemente, como dije, por trastornos genéticos o a veces también puede ser adquirida. Si no se percibe ningún color, eso se denomina acromatopsia, es muy rara, y en algunos casos se puede dar la monocromatopsia, que es simplemente la percepción de un único color, que puede ser causado, por ejemplo, hay una condición que se llama xanthopsia, que es cuando se ve todo un campo visual, se ve amarillo, o sea, las cosas se ven amarillas, y eso es clásico de la intoxicación con un tipo de medicamentos denominados digitálicos. Y también hay otro tipo de aberración, de tipo de monocromatopsia, que se denomina eritropsia, que es cuando la persona ve todo rojo. O sea, básicamente lo ve todo rojo. Y eso también se está dado por una afección muy específica. Aquí tenemos también alteraciones del fondo de ojo, en este caso las alteraciones de la papila. La papila puede hablarnos de muchísimas condiciones cuando existe edema papilar, que digamos que lo que sucede cuando hay edema es que el color de la papila se hace menos intenso, pasa a ser de este color blanquecino a ser un color mucho más pálido, ser un color que incluso puede llegar a ser azulado o verdoso. Y los bordes, que normalmente son netos, se difuminan. Entonces eso es lo que nos hablaría de un edema de papila. ¿Qué causa un edema de papila? Muchísimas cosas, pero una de las, digamos, de las afecciones más importantes sería un aumento de la presión endocraniana, que puede ser causada por hidrocefalia, puede ser causada por una neoplasia o por lo que sea. También tenemos que estar muy pendientes a las alteraciones de los vasos y también a los microneurismas, microhemorragias y microexudados. Son característicos las retinopatías hipertensivas, en donde hay una alteración de estos vasos, en donde las venas se hacen muchísimo más dilatadas, se pierde ese pulso que se puede observar en las venas, y las arterias, por el contrario, se hacen más finas y se hacen mucho más delgadas que lo que serían normalmente. Y los microneurismas, microhemorragias, microexudados es característico de la retinopatía diabética.